Bueno, muy buenas noches. A continuación daremos inicio a la etapa 5, evaluación final, contenido de las unidades 1, 2 y 3, presentados por la compañera Ana Arceli Díaz Agudelo, Lady Astrid Quintero Valencia, Yasmeni Quintero Valencia, Sandra Milena Gaona y quien les habla, Erika Marcela Ramírez. Hola. A continuación daremos inicio a la pregunta moradora, orientadora de la fase. Cada estudiante responderá a las preguntas teniendo en cuenta los conceptos aprendidos en el curso respecto al sujeto, subjetividad, sujeto social y potenciación. La primera pregunta corresponde a cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad, de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad. Bueno, voy a hablar un poco de las subjetividades en torno a la verdad que se construyen luego de considerar que la violencia en Colombia son distintos factores históricos y estructurales que a menudo afectan a la sociedad colombiana por medio de grandes experiencias, ya sean personales o colectivas, de víctimas, la memoria y el olvido, ha hecho que todos estos hechos de la historia, sean las afectaciones directas para nuestro país. ¿Listo? Entonces, en realidad no hemos hecho mucho por nuestro país, porque pues lo que hicimos en algún momento quedó como al aire, pues la sociedad en ese momento, el interés por la aceptación de la unión, como psicólogos, pues considero que no se ha comprendido y el ser humano, su comportamiento no ha corroborado mucho. Podemos empezar a construir una cultura de paz para dar inicio a la construcción y una Colombia moderna, con valores en la ciudadanía, en especial en la educación, fomentar actitudes y comportamientos como el respeto, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad con nuestros seres humanos y el diálogo, que es fundamental en todo esto. A continuación le daré la palabra a mi compañera Sandra Milena Gaona. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches para todas, compañeras. Bueno, ¿cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad? Eh, bueno, pues pensando en que Colombia es un territorio que ha sido muy marcado por el conflicto armado, pues, que se está viviendo por más de 60 años, pues es importante que reconozcamos los contextos sociales, familiares, culturales, ambientales, económicos, políticos, cómo se han visto marcados a través de la historia, desde un antes y un después, donde el sujeto a través de las experiencias y de los acontecimientos eh, resignificó esto y lo tomó eh, dándole su propio significado. Entonces, pues ahora con la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pues se busca conocer y ayudar en el esclarecimiento de tantos hechos que ocurrieron, que maltrataron a toda la población en general, porque pues intrínsecamente todos hemos sido víctimas de lo que ha pasado, porque pues de una u otra manera, bueno, al ser colombianos, yo creo que conocemos de mano a alguna persona que fue eh, maltratada, violada, asesinada, desplazada, y pues esto es una realidad que hemos vivido nosotros y pues desde ahí se hacen las representaciones y pues forma parte también de nuestra historia. ¿Qué hicimos? Pues yo pienso que no hicimos nada ante esos hechos porque pues eh, siempre hay como esa falta de empatía, la falta de una cultura prosocial que busque pues ayudar, de pronto el miedo que tuvimos todos y que tenemos todavía todos a las represalias que se puedan dar si se habla, si se es líder social, si se quiere cambiar el rumbo, si va uno por una queja, o sea, todo es motivo de amenaza, todo es motivo, entonces yo creo que pues ahora después del conflicto da miedo, pues imagínate antes donde era solamente exponer un caso y aparecer muerto en un o por en un santiamén, o de pronto ser señalado y llamado a juicio y que lo condenen y que lo exilien. Entonces, pienso que ha hecho falta como la empatía y pues también
el miedo que cogimos todos desde, desde las partes gubernamentales, o sea, todo lo que tenía que ver con el gobierno, y hasta la fuerza pública que se vio permeada en muchas ocasiones por todos estos actos y nos convirtieron en un, o sea, a guardar silencio y a volvernos prácticamente, eh, ¿cómo le digo yo? Esto, cómplices de estas situaciones. Pero pues igual, de todos modos, pienso que estas representaciones que se hicieron del individuo en Colombia, pues esa es la que también nos ayuda a que eh, a partir de esta nueva paz que se está gestando y con el final del conflicto armado, pues que vivamos una nueva experiencia y pues trabajemos por toda la comunidad. ¿Cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Pues yo pienso que como primera medida debemos conocer y socializar este informe, porque en él está consignado todo lo que el gobierno y los entes que han trabajado en esto piensan que sería el camino para seguir a la paz. Entonces, pues restituyendo los derechos de las víctimas, reconociendo lo sucedido, indemnizando de alguna manera todas estas personas que se les quitaron tierras, que asesinaron a sus familiares, o sea, y que haya pues un perdón, ¿no? Y pues de verdad que esto nos invita a promover acciones que nos permitan transformar la sociedad. Eso es todo, compañeros. Muy bien, muchas gracias, compañera Sandra. Ahora le damos la palabra a la compañera Ana Díaz. Bueno, presentamos acá con el compañero y la compañera, así que Yasmini está pidiendo la palabra. Claro que sí, compañera, continúa. Bueno, ¿qué estábamos haciendo como psicólogos durante años eh, cuando se estaban cometiendo, digamos, los actos de violencia? Yo creo que el conflicto armado pues siempre ha estado presente desde tiempos inmemorables en Colombia. La violencia ha quedado tan arraigada en la sociedad que ha traído afectaciones individuales y colectivas de trauma, problemas en la salud mental, lo que indica que si bien la psicología realizó contribuciones importantes, pues fueron muy limitadas frente a la profundidad del sufrimiento que estaban viviendo esas personas. Es decir, que el estigma y el miedo de comunidades enteras impidieron que el psicólogo llegara a esas zonas afectadas por el conflicto. Además, el psicólogo pues estaba expuesto en estas zonas ante los perturbadores, los recursos económicos eran limitados, la guerra pues fue normalizada y la falta de empatía convirtió al psicólogo también en un espectador pasivo. Eh, las dificultades, la situación, pues digamos que se vivió, nos abrió un espacio para contribuir subjetivamente desde la psicología. Y pues en la actualidad el psicólogo, digamos que cumple un papel fundamental, desempeña, digamos, un proceso de sanación y prevención del conflicto. Primeramente, pues el psicólogo brinda apoyo a las víctimas y pues para que ellos puedan, digamos, procesar el trauma, recuperar el bienestar emocional y reintegrarse también a la sociedad, ¿no? El psicólogo, pues de igual forma, digamos que ayudará a trabajar en la construcción y la potenciación de una cultura de paz y en la tolerancia y el respeto por los derechos humanos. Muchas gracias, compañera Yasmini. Le damos la palabra a la compañera Lady Quintero. Muy buenas noches. Bueno, con respecto a la pregunta de cómo como profesional de la psicología respondemos o a la pregunta qué hicimos, qué estábamos haciendo y por qué permitimos durante años que pues siguieran cometiendo estos actos de violencia. Bueno, yo considero que el rol del psicólogo ha sido principalmente en apoyo a esas víctimas,
través de estrategias de como evaluación, diagnóstico, la construcción de subjetividades, intervención terapéutica, apoyo psicosocial, educación para la paz. Tiempo atrás el psicólogo quedó en intermedio de un conflicto donde los perpetuadores impidieron que se llegara hasta esas comunidades y se generaran esos espacios donde realmente se debieron haber fortalecido de forma colectiva e individual. El miedo, la inseguridad, la falta de sensibilización sobre la importancia de la salud mental, el difícil acceso como tal a las zonas de conflicto, porque sabemos que son personas que con ese estigma eran amenazadas, no podían recibir población del Estado, más gente no podía ingresar a esa zona. El estigma de las personas, el miedo, los recursos limitados, porque sabemos que precisamente también no se tenían unos buenos recursos, no había un plan, una política que permitiera por el mismo miedo a enfrentar todas esas situaciones. De esa manera impidieron que el psicólogo actuara ante esa crisis del conflicto. Por muchísimos años se padeció la guerra y se sigue padeciendo porque aún la seguimos viendo, pero nosotros como psicólogos, las personas que están sufriendo el conflicto armado, podemos ver esa luz de esperanza. El Estado comprende la necesidad, está aprendiendo a comprender esa necesidad que tenemos de la salud mental. Y en este momento, aunque falta muchísimo trabajo por hacer, podemos decir que el psicólogo tiene más protagonismo en esta historia. Podemos trabajar en comunidades para potenciar y promover la reconciliación, seguir el camino de la construcción del sujeto social y de las subjetividades, la construcción de una memoria colectiva. Podemos promover la justicia, trabajar en la cultura de la paz total. A través de este camino podemos potenciar emociones de cada sujeto en su totalidad y la psique colectiva para emerger nuevos elementos y fortalecer los existentes. Muchas gracias, compañera Lady. Bueno, finalmente concluimos como grupo con la compañera Ana. Siga, compañera Ana Díaz. Bueno, claro que sí. Bueno, algo que también me gustaría aportar pues a la pregunta que estábamos viendo del aporte del psicólogo es algo que vemos que antiguamente alguien que era víctima de violencia, su comportamiento era totalmente pues callado a la hora de haber sido amenazado, ¿cierto? Entonces pues la mayoría de las personas no querían hablar, no querían confesar lo que se estaba viviendo en el momento. Y pues si nos vemos en el rol del psicólogo es un poco complicado cuando una persona pues no se expresa o no saca a la luz cómo se está sintiendo en el momento. Ahí es donde a través de la historia o a través del tiempo vemos cómo va poco a poco mujeres empoderándose o sacando la luz y ahí es donde vemos la intervención como tal del psicólogo, como decían nuestras compañeras. Actualmente la reparación de víctimas en cualquier área en el rol del psicólogo es muy importante en cuestión de comportamientos, en cuestión de emociones, en cuestión del perdón y demás. Ahora, pues para finalizar con la última pregunta en la construcción de la paz, yo creo que para fomentar eso es muy importante que las mujeres se empoderen, saquen a la luz aquellas cosas o aquellos actos en los cuales está siendo violentada o está siendo repugnada. Es importante que la voz de las mujeres o de cualquier víctima sea escuchada. Que haya como esa conciencia de que el hecho de que le pase a otra persona no quiere decir que las cosas se vayan a quedar así, sino que desde nuestra empatía como seres humanos debemos de empezar a concientizarnos que la otra persona también importa y que tanto como le están haciendo un daño a una sociedad, me lo están haciendo a mí. Y desde el momento cuando una voz sea escuchada y cuando una voz sea como esa intervención en poder pedir auxilio, ayuda, ahí es donde va a empezar a ver como una paz como tal. Cuando vaya desde la empatía y desde la resolución de conflictos, pues nuestro deber como psicólogos siempre es como mantenernos ahí ayudándonos en comunidades y pues siempre como que retroalimentando a las personas a construir una paz, a que las víctimas sean escuchadas y pues no se quedan como en el olvido. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Que tengan una feliz noche para todos.